En primer lugar, bueno, agradecer a toda la comunidad de Laudelas, especialmente a mi querida amiga y compañera a Nicolasa Terreros, con quien hemos venido desarrollando en estos últimos tiempos actividades en conjunto y, como decía un querido amigo, recorriendo los caminos de la extensión universitaria, Jorge Orlando Castro, para quien también parte de esta presentación lo vincula, lo recuerda y sobre todo lo tiene en los caminos y en las adyacencias de esos caminos para poder ir transitando lo que denominó él en su momento los caminos de la extensión. Agradecer también a todo el equipo de trabajo por la predisposición, la amabilidad, tanto a Oda Laisi, a Belkis, no me quiero olvidar de nadie, perdónenme si me olvido de alguien, pero me parece que también es necesario nombrar a cada uno y cada una que han construido este escenario para que nosotros estemos acá como en casa. Siempre el pueblo panameño nos ha tratado muy bien y esta no ha sido la excepción. Así que agradecer también a la vicerrectoría, felicitarlos por el congreso y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que nos gusta y que tiene que ver con el recorrido que venimos haciendo desde la ULEU, pero también con un poco compartirles lo que ha sido el desarrollo de la tesis doctoral y que tiene que ver con algunas de las palabras claves que van a encontrar en el Congreso. Principalmente tiene que ver, por ahí sí está bueno que me pare porque me gusta pararme, soy medio inquieto. No, pero no cambia. No importa. Empezar a pensar en estos conceptos o en estas ideas desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Estamos en el marco de un congreso de extensión universitaria y no hay mucho escrito sobre la historia de la extensión universitaria, con lo cual es una tarea pendiente que tenemos muchos y muchas para empezar a desarrollar determinadas líneas de conocimiento, recuperar experiencias y fundamentalmente dejar sentadas las bases de qué no tenemos que olvidar en materia de extensión para no volver a cometer las mismas atrocidades que se hicieron en el pasado. Digo, pensando también en que hoy hay un ataque a la universidad pública y una posibilidad de volver a determinados conceptos e ideas de una universidad colonial. Digo, esto el capitalismo, el neoliberalismo en gran parte lo está haciendo en estos últimos tiempos, donde la universidad pública ha sido atacada, donde se le pide, entre otras cosas, violar su autonomía y demás cuestiones que sabemos. Acá hay una pequeña línea de tiempo, creo que parte del patriarcado y el neoliberalismo hace esto, que se nos apague la pantalla cuando estamos exponiendo, porque no les gusta que hablemos de estos temas. Hay una línea de tiempo que lo que hace es recuperar un poco los hitos. Digamos, esto es una metodología que se usa mucho en la extensión y que recupera los hitos de determinados procesos históricos donde han ido transitando, marcando determinadas etapas históricas de, en este caso, el concepto de la extensión universitaria. Si bien marca determinados hitos, invisibiliza otros muchas veces las líneas de tiempo. Lo importante es cuando esas líneas son construidas por actores y actoras sociales que forman parte de las experiencias. Hay una suerte de consenso en la gran mayoría de los autores, Carlos Tunerman, el nicaragüense, sobre todo también Jesús María Cantero, más conocido como Chus Cantero, que la extensión universitaria tiene su origen en Oxford y en Cambridge, en las universidades inglesas. Alrededor del año, algunos, también hay discusión, entre 1872 y 1874, en el texto de Cantero aparece en el 74, donde, fíjense el verbo que voy a utilizar, la universidad desciende para dar cursos de lectura al sindicato de obreros y obreras. Mucho tiempo después, cuando se recupera la historia de ese proceso, sobre todo en la reforma del 18, en Córdoba, en 1918, aparece el relato de que los obreros y obreras sacaron a patadas a los docentes de la universidad, llamándolos los aristócratas de guante blanco. Porque la universidad
lo que pretendía era llenar de cultura el pueblo, como si el pueblo no tuviera cultura. Un tiempo después aparece en 1889 lo que se denomina las universidades andaluzas, la Universidad de Oviedo, especialmente con Carlos Altamira, una percepción similar, pero ya con una marcada línea desde cómo vamos a concebir en América Latina el concepto de extensión universitaria, de participación y de comunión, mancomunión con la sociedad. Esto voy a hacer un salto muy rápido y breve, no me quiero meter de lleno con esto, pero aparece en 1908, digo, la mayoría, me voy a parar porque si no, no me gusta el escenario de estar sentado. Si bien la mayoría adscribe el concepto de extensión universitaria para Latinoamérica a lo que fue la reforma del 18 en Córdoba, hay algunos antecedentes previos, inclusive algunos que no he puesto en esta línea de tiempo, por ejemplo, la creación en 1905 de la Universidad Nacional de La Plata, donde Joaquín B. González inaugura en la universidad los primeros cursos de extensión universitaria. En 1908 aparece la primera reunión de estudiantes americanos en Montevideo, en Uruguay, donde estudiantes de distintas universidades del continente americano se reúnen para pensar y discutir el rol que debe tener la sociedad conjuntamente con la universidad, y donde aparece un debate muy interesante sobre el concepto de extensión universitaria, que ahora después vamos a ir viendo algunos pequeños ejemplos. Un dato no menor, participaron 2 mujeres, una compañera peruana y una compañera argentina. En las declaraciones del Congreso, los reclamos y los derechos de las mujeres fueron invisibilizados, al igual que en la reforma de Córdoba, que si bien no estaban las mujeres formando parte de la universidad, sí estaban al calor de las luchas contemporáneas con la clase obrera y trabajadora de nuestro país. Bueno, en 1918 la famosa reforma universitaria, donde el movimiento estudiantil se rebela contra una universidad colonial, clerical, que juraba por los santos evangelios, que no tenía libertad de cátedra y que fundamentalmente lo que hace que detone ese movimiento estudiantil y que tomara la facultad, algo que estamos viviendo hoy en nuestros días en la Argentina, universidades tomadas por los estudiantes han despertado al más grande movimiento de nuestro país, que es el movimiento estudiantil. La universidad es por y para ustedes, estudiantes. Nadie se puede hacer cargo de la universidad, son ustedes los dueños. En la reforma universitaria, cuando se produce el estallido es porque cancelan las prácticas que hacían los estudiantes con el hospital de clínicas. Es decir, el contacto de la teoría con la realidad. Digamos, algo que la extensión está manejando en estos últimos tiempos y que es un poco el recorrido de lo que vamos a hablar. La siguiente, por favor. En 1949 se da el primer congreso de las universidades latinoamericanas. Todos estos saltos que van a ver en los tiempos tienen que ver por guerra mundial, por las dictaduras en nuestros países. 1958, primera conferencia de la UDUAL, en 1972 la segunda, y recién en 1999 se crea la ULEU, la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. Bueno, este salto que di en el tiempo y recorrido tiene que ver con la posibilidad de entender que la extensión universitaria, si bien tiene un origen hace mucho tiempo, hace poquito que estamos produciendo en materia de extensión universitaria. Diríamos ayer. Si uno lo ve desde la perspectiva argentina, el primer Congreso Nacional de Extensión Universitaria fue en 1997 y el segundo casi 10 años después, en el 2006. O sea, la extensión universitaria siempre ha sido denominada de una manera negativa, como la hermana menor de la investigación, y no ha tenido el real impulso que le dio la reforma del 18, donde marca una diferencia central con un ponente que viene desde Inglaterra. En Inglaterra manejaba una idea de transferencia de conocimiento, de invasión cultural, después vamos a recuperar a Freire, y fundamentalmente cuando se crea el concepto de extensión universitaria en Latinoamérica es desde una mirada política. La política entendida como herramienta para la transformación social, que cambia y que trasciende a la universidad y plantea la universidad en el sentido que lo decía Darcy Ribeiro, la universidad necesaria. O sea, ¿qué tipo de universidad? ¿Para quién? ¿Con quiénes? ¿Contra quiénes también? Siguiente, por favor.
Los debates que tenemos en la extensión universitaria y que recuperamos un poco de la historia. La función de extensión universitaria no puede concebirse sino como el resultado de una acción de la universidad y de una reacción del medio que permitan la consonancia plena de los ideales de cultura y de colectividad. Esto es una expresión que trae Gabriel del Mazo, que es uno de los estudiantes reformistas, de esos debates y de esos congresos que se realizaron y de las jornadas que se realizaron en el marco de la reforma universitaria. Del Mazo, que es quien ha contado la historia de la reforma, hace 6 tomos en 1926 y 27, que no son de fácil acceso, y en 1941, a través del Centro de Estudiantes de Ingeniería de La Plata, los reedita, y hace 3 tomos. Me encanta el poder de síntesis, ojalá lo tuviera, pero en ese reducir hay un invisibilizamiento y decidió no contar determinadas historias, sobre todo la historia de que la reforma universitaria se pensó para que los hijos de las clases populares pudieran ingresar a la universidad. Algo contrario a lo que dice hoy Milei, que van solamente la clase de élite en nuestras universidades argentinas. Digamos, las clases populares, y acá veo varios chicos que vienen de distintos lugares del interior del país, y me parece que tiene que ver justamente con esta política. Pero interesante ver cómo se va transformando este concepto de extensión desde el inicio, que era llenar las necesidades, entre comillas, porque eso es lo que pensaba la universidad, de ese pueblo inculto, a empezar a entender que tiene que haber un diálogo, un intercambio y una idea de consonancia con los ideales de cultura que esa comunidad tiene. La siguiente, por favor. El manifiesto liminar. Voy recuperando algunas cosas que me parecen interesantes retomar para entender de dónde venimos. Un fragmento. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y aprende, toda enseñanza es hostil. Por consiguiente, infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. Si hay algo que implica un congreso, que implica este escenario, es que es un acto de amor y es un acto político a la vez. Está en esa capacidad de entender a la educación como un acto político y de amor por el conocimiento que también tiene ese otro o esa otra con el cual interactuamos. La siguiente. Voy a pasarlo medio rápido esta parte. Estos son los estudiantes reunidos en La Plata. Miren cómo va esta especie de cimbronazo que dio la reforma del 18, cómo se va extendiendo, no solo dentro de las universidades argentinas, sino también lo vamos a ver en el concepto de las universidades latinoamericanas. Los estudiantes en 1920 en la Universidad de La Plata plantearon el manifiesto que se denominó La Hora del Triunfo. La Hora del Triunfo decía: basta de profesionales sin sentido moral, basta de pseudoaristócratas del pensamiento, basta de mercaderes diplomados, la ciencia para todos, la belleza para todos. La universidad del mañana será sin paredes, abierta como el espacio grande. Es algo que hoy seguimos repitiendo. 1920-2024. Basta de que las universidades se conviertan en fábricas de hacer chorizo, como decimos en Argentina. Los profesionales y las profesionales que surgen de estas aulas o de estos diálogos que hacemos en territorio tienen que ser profesionales con sentido social. Esta crítica la hacían en 1920 y la seguimos haciendo en la actualidad. De universidades que siguen pensando en una estricta formación técnica. La siguiente, por favor. Aya de la Torre se formó el peruano de nacimiento, se formó en la reforma universitaria de Córdoba y después de la reforma volvió a su Perú natal para empezar a revolucionar un poco las universidades locales, reforma la universidad peruana y lo extraditan, el gobierno lo decide extraditar y se viene a Centroamérica, donde trabaja en Nicaragua, en México también, para ayudar a los movimientos reformistas estudiantiles. Fíjense el planteo que hace cuando reforman la Universidad del Perú, para que no nos quedemos contentos y contentas de que una reforma implica solo la reforma. Digamos, tenemos una perspectiva de género, por ejemplo, bueno, nos quedamos contentos porque tenemos la perspectiva de género o el protocolo. Hay que militarlo, hay que sostenerlo.
para que no se caigan esas cosas. Aya de la Torre decía, al costado de la universidad rejuvenecida, pero nada más que rejuvenecida por la revolución, creamos otra joven, fuerte e hija suya, quizá, pero como hija zaratustriana, hija vencedora de la madre, nuestra Universidad Popular González Prada, donde fundimos nuestros esfuerzos y nuestro credo revolucionario con la rebelión dolorosa de los trabajadores. Esa será un día la vasta Universidad Social del Perú, que cantará el responso de la otra. Por ahora es campo de lucha, laboratorio de experimentación, lazo de fraternidad, blanco del terror de la tiranía y bandera de agitación y de esperanza para el pueblo del Perú. Este último párrafo me parece que hoy en día lo estamos viviendo cada vez más. Si hay algo que estamos haciendo con la universidad es que sea un laboratorio de experimentación y sobre todo una bandera de agitación y de esperanza para los pueblos latinoamericanos. No debemos abandonar esa lucha, compañeros y compañeras, entendiendo que la universidad está siendo hackeada por políticas de turno. No me cambia. Ahí está. Sí. Bien, me cambió para... No. ¿Ahí? Perfecto. No, esto lo voy a pasar. Algunas definiciones de extensión de la primera conferencia. Los debates fueron hermosos. Hay libros de 1957, 1908, 1924 que hablan de debates filosóficos y políticos muy interesantes. A tono de broma, faltaban sillazos nada más para culminar esos debates, porque siempre todo espacio de militancia termina en un ámbito a veces de definiciones hostiles y para defenderlas la universidad en ese entonces, bueno, se hacía de esa manera. Un ejercicio de una vocación universitaria, un conjunto de actividades filosóficas como definiciones de la extensión, la que eleva el nivel intelectual de la nación. Contra esto vamos a pelear. Porque esta definición lo que hace es plantear a la universidad en un más allá de lo social, en que es la única que sabe cómo solucionar los problemas y la vida de la gente, como si nosotros no fuéramos parte de la sociedad. La segunda conferencia, contribuir a la creación de una conciencia crítica en todos los sectores sociales. Ahí nos vamos acercando a una mirada que nosotros estamos trabajando ahora con varios compañeros y compañeras como Nicolasa, como Jenny, que anda por ahí también, como Ivania, como Romina Colachi y Eleonora Gómez Castrilli, un montón de compañeros y compañeras que atravesamos estas ideas de extensión crítica y que cuando hablamos no hablamos en términos individuales sino en términos colectivos, porque el pensamiento y el conocimiento es una producción colectiva, nunca se hace individualmente, aunque las tesis las tengamos que hacer individualmente. Bueno, promover la integralidad de las funciones sustantivas, entre otros aspectos que va incorporando. Y acá se debate mucho, porque este congreso se llamó segunda conferencia, de extensión universitaria y difusión de la cultura. Yo no les muestro mi cuerpo, pero cuando hablo de difusión se me pone la piel rara. No puedo decir el animal porque soy de Boca y eso habla de mi rivalidad con River. Es un chiste argentino, pero disculpe. Entonces, hay dos referentes que son Humberto Tomasino y Agustín Cano, que dentro de los enfoques o modelos de extensión universitaria retoman todo esto que hemos venido hablando y dice, bueno, en la actualidad hay dos modelos. El transferencista difusionista, lo que llamó también Freire un tiempo después el basismo, y el modelo de la extensión crítica. Modelo de la extensión crítica que viene vinculado a saberes populares, a las pedagogías populares y al pensamiento crítico latinoamericano. Y que justo en el contexto de la segunda conferencia de la ULEU aparece un texto clave que ahora vamos a ver, que es la obra de Paulo Freire, Comunicación o Extensión, la concientización en el medio rural. ¿Qué planteamos como sustentos centrales de la extensión crítica? Que tiene como desafío quebrantar la reproducción automatizada en la que estamos formateados, interrumpir modos invisibles y naturalizados en los microactos patriarcales, capitalistas, colonizadores de nuestra vida cotidiana. Que todos sabemos, que todos podemos enseñar, que todos tenemos un conocimiento y que lo tenemos que compartir ese conocimiento y que tenemos que producir un diálogo de saberes, que la universidad no tiene un saber superador,
sino que se construye o se co-construye, como nos gusta decir, junto a otros y otras. Que a su vez es un acto político, es un acto ético, epistémico y pedagógico, y que implica movimientos y transformaciones, por ejemplo, salir de nuestro rol de comodidad. Cuando trabajamos en extensión, en los territorios, con los territorios y desde los territorios, perdemos la comodidad del ser docente. Formamos parte no como observadores, sino que somos testigos y protagonistas. Observamos, testimoniamos, narramos, interpelamos, significamos, hacemos para transformar, pero también somos transformados. Y esa es la parte central del proceso de la extensión crítica. Contra esta ciencia extractivista que nos plantea como sujetos objetivos. Donde no plantean, sujetos, sino que plantean una mirada extractivista de esa comunidad y no hay actores ni sujetos de derecho. Como les decía, el texto de Freire, que lo produce en el exilio, trabajando en el Ministerio de Educación de Salvador Allende, en Chile, que se dedica en el contexto de la Revolución Verde a aportar una mirada respecto del tecnicismo universitario, cómo trabaja con el campesinado rural. Y ahí nos metemos al término de comunicación. La historia de la comunicación ha sido asociada a grandes relatos de los medios masivos de comunicación y a la historia de las investigaciones y el avance de las tecnologías de la investigación y de la comunicación. Cuando nosotros utilizamos el término comunicación, lo utilizamos como diálogo, como escucha empática, como conocer como el otro conoce. En este escenario, lo que desarrolla Freire, en el principio del texto, hace todo un análisis sintáctico y semántico del concepto de extensión, que lo vincula a donación, a mesianismo, a invasión cultural, y hace un campo asociativo que construye entre la comunicación entre el técnico y el campesinado. Y él lo denomina después en toda su obra lo que sería el antidiálogo. O sea, esto que hacen esos técnicos con los campesinos es antidiálogo. Hay un sujeto activo, el que extiende el conocimiento. Hay una inferioridad, que es el que recibe el conocimiento, y una superioridad de aquel que lo dona, lo entrega. Estas cuestiones que íbamos diciendo, y mecanicismo también, aparte de la invasión cultural. Entonces, lo que dice Freire es, no tenemos que hacer extensión, tenemos que hacer comunicación. Por eso, en un texto que hicimos con Romina Colachi y Julieta Filippi Villar, hablamos que tanto la comunicación como las perspectivas de género y los feminismos tienen que ser transversales a la extensión crítica. La educación es comunicación en la medida que es un diálogo, que es un encuentro entre sujetos amorosos que se juntan para pronunciar el mundo para la humanización de todos y todas, dice Freire, que buscan la significación de los significados. Fíjense las palabras que va poniendo, lógicamente, en el marco del lenguaje que había en ese contexto de época, pero que habla de humanización, de encuentro, de escucha empática, de vivenciar el diálogo, que es empeñarnos en la transformación constante de la realidad. ¿Qué entiendo por comunicación? Primero, un concepto distanciado del modelo lineal. La primera versión que tenemos cuando decimos la palabra comunicación es que se ascribe a los medios masivos de comunicación. Ahí tenemos un primer error. Entonces, entender que hay una importancia de la comunicación en otros espacios, la comunicación alternativa, comunitaria y popular, que después vamos a hacer un abordaje medio rápido de eso. Esto también lo vamos a pasar. Entonces, la comunicación verdadera no es la transferencia o transmisión de un conocimiento de un sujeto a otro, sino su coparticipación en el acto de comprender la significación. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay detrás de la comunicación un acto de reconocimiento de un otro o de una otra. De que ese actor, ese sujeto que participa de ese acto comunicativo nunca puede ser pasivo. Siempre es activo. Se enojaron con Freire. Bien. Dos puntos claves que trabaja Freire respecto del diálogo y el antidiálogo. Muchas veces habló de la cultura del silencio, que decía que no es que la comunidad sea pobre intelectualmente o no sepa decir o tener un conocimiento. Lo que expresaba Freire es que se les niega el derecho de expresarse. Por eso hablaba de cultura del silencio. Y los que hacen imposible el diálogo
niegan a los demás el derecho de decir la palabra. No hay acto comunicativo más importante que el dar la palabra, que el escuchar. Nosotros siempre hacemos ese juego con los estudiantes cuando atravesamos con distintas experiencias. Digo, más que ir a preguntar algo a la comunidad, escuchen, siéntense, dialoguen, observen. Y luego, después de todo el escenario, empiecen a dialogar un poco. Entonces el diálogo se impone como el camino en el cual hay un encuentro que solidariza la reflexión y además es un acto creador. Todo lo contrario, lo que no permite la expresión de los pueblos, Freire lo denomina el antidiálogo. Bien, bueno, esto lo voy a pasar. Con mucho respeto, construir un campo asociativo de la comunicación, como hizo Freire con la extensión, y me parece que son palabras claves que nos permiten entender por dónde transita esta idea de la comunicación en la extensión universitaria. Por un lado, por la palabra, la herramienta tecnológica más avanzada de toda época. Nada va a poder sustituir la palabra. Habiendo una compañera que viene de México, podemos recitar el Manifiesto Zapatista de Liberación Nacional: no morirá la flor de la palabra, morirá el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino del fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrasada por la soberbia del poder. Para nosotros la luz, para nosotros todo, para nosotros la alegre rebeldía, y sigue la cita de la Revolución Mexicana. Bueno, el Manifiesto Zapatista, tiene que ver con estas cuestiones. Nosotros tenemos que ser mediadores de esa palabra. Tenemos que posibilitar que esa palabra, de esas voces invisibilizadas que no transitan los medios masivos de comunicación, se expresen, se escuchen. El diálogo, la escucha empática. Al otorgar la palabra, producimos horizontalidad. Todos somos iguales. Nos escuchamos. Democratización de la palabra, reconocimiento, la humanización, las voces, el silencio. El silencio es importante porque también comunica. Y la comunicación popular, que se desarrollan en prácticas, en quehaceres, en vínculos y en lazos con, en y desde la comunidad. 3 modelos de comunicación: alternativa, popular y comunitaria. Los voy a pasar rápido porque creo que con el tiempo como vengo. Ustedes me dicen. 10. ¿Me quedan 10 minutos? Pero vengo bárbaro. La comunicación alternativa. Hay muchas experiencias que se han desarrollado en los contextos. Esto es un texto que salió hace relativamente poco, Vocabulario crítico de las ciencias de la comunicación, y que tiene que ver con toda una camada de teorías y de experiencias, de experiencias que construyeron teorías. Porque el campo histórico de la comunicación viene ligado a las teorías de la emisión, es decir, lo que se estudiaba, quienes emitían determinados mensajes, el estudio de las tecnologías de la comunicación, y aparece después del texto de Freire. Freire es el primero que en Latinoamérica utiliza el concepto de comunicación. Un tiempo después viene lo que se denomina para el campo de la comunicación como la mirada latinoamericana, donde surgen Jesús Martín Barbero, Marita Mata en Argentina, José Luis Beltrán, bueno, entre otros y otras referentes del campo de la comunicación, que empiezan a hablar ya no desde la emisión, sino desde la recepción, es decir, a estudiar a los actores y actoras sociales que son sujetos de derecho. La comunicación alternativa tiene un énfasis en los proyectos políticos culturales, en las prácticas que encarnan esos proyectos y sobre todo en ser contrainformativos. ¿Alternativo a qué o a quiénes? Bueno, a las dinámicas de poder, por ejemplo, a las dinámicas del patriarcado, a las dinámicas y a las lógicas que establecen determinados modelos de universidad clásica, neocolonial. Lo que se destaca en esta comunicación es la ausencia de lucro. Y está basado en un proyecto más amplio, que es un proyecto cultural de país. Desde ese lugar es de donde se ve la comunicación alternativa. Bueno, hay lo que señala Margarita Graciano, que se invierte la relación de emisor-receptor y la posibilidad de respuesta frente al monopolio de la palabra. Ya el monopolio de la palabra no lo tiene el medio, sino que lo tiene el proyecto político-cultural de esa comunidad.
Voy a ir saltando algunas cosas. La comunicación comunitaria, esto es algo que charlamos el otro día, cómo surgen experiencias en la década del 50 y del 60 con las radios mineras en Bolivia, en Nicaragua, que empiezan a hacer la expresión de esa comunidad y que trabajan desde una perspectiva de lo popular, de la educación popular, vinculada a las pedagogías de la liberación y sobre todo a la investigación y acción participativa de Orlando Faforda. Radio Sutatensa en Colombia en 1947 y las radios mineras en Bolivia desde el 54 empiezan a generar conjuntamente con las radios insurgentes en Cuba, Nicaragua y El Salvador experiencias de comunicación comunitaria, donde lo que se desarrollaba eran los derechos de esos trabajadores y trabajadoras en cuanto a su trabajo en las minas y sobre todo pensando también en una posición de desarrollo del país. Bueno, esto también lo vamos a pasar. Algunas experiencias y estrategias y herramientas. Son muchas, desde la gráfica, desde la radio. Yo me voy a referir a lo audiovisual, que es lo que más me gusta, porque también lo podemos resumir. Algo que hablábamos ayer. La extensión universitaria, la comunicación y los feminismos, las perspectivas de género, los tenemos que planificar desde la base cuando vamos a hacer un proyecto. Esto es un pequeño ejemplo de cómo podemos planificar previamente y no llegar al territorio y decir, ¿qué vamos a hacer? O cuando termina el proyecto o la actividad que desarrollamos, ¿alguien firmó algo? ¿Alguien grabó algo? Esto se llama sistematización de las experiencias. Es una herramienta que está muy vinculada a la comunicación, la hizo Oscar Jara, que es un maestro en términos de sistematización, que viene de las pedagogías populares y que recupera esas voces de las prácticas que hacemos junto a otros y a otras. Una columna, a quién vamos a dirigir ese producto comunicacional y después qué tipo de producto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un taller? ¿Un podcast para radio? ¿Un artículo periodístico? ¿Un libro? ¿Un documento? Un video. ¿Por qué armamos esto? ¿Por qué pensamos esto? Porque si hay algo que se le ha achacado a la extensión universitaria a lo largo de la historia es que no produce conocimiento. Bueno, produce y mucho. El problema es que no lo sistematiza. Ahí tenemos una técnica para recuperar conocimiento desde los territorios. No sé si podemos pasar los videos que tenemos. Tengo algunos videos para proyectarles que hemos recuperado de algunas experiencias. Esta es Lidia Vallejos, la rebauticé después de la entrevista de Lidia Vallejos de Freire. Son pequeños fragmentos, no se asusten, no son largos. Que es muy bonito lo que están haciendo. Es muy bonito porque ustedes allá están con la teoría y aquí quizás van a encontrar la práctica. El conocimiento del sufrimiento de acá. Entonces ustedes, a lo que ustedes estudian teóricamente, ellos ponen su sufrimiento, su sacrificio y su práctica a la vez. Y creo que todos vamos a poder hacer mucho. Esto nos habla... Esto fue desarrollado en el contexto de una escuela de verano de la ULEU en San Juan, en una provincia de Argentina, donde esa comunidad de Positos, que vivía a 50 kilómetros de la capital provincial, estaba privada de todo. Y se iba a instalar un geoparque, y en el geoparque iba a modificar las condiciones de la comunidad, donde el proyecto de extensión que estaba trabajando no entendía qué era lo que movilizaba a estos actores y actoras sociales ese proyecto. Nos damos cuenta a través de la entrevista, que es la herramienta fundamental que tenemos para conocer a otros y a otras. En esta entrevista, entre otras cosas, Lidia lo que nos dice, y otras compañeras lo que nos dicen, es que ese proyecto del geoparque que se va a instalar ahí, lo que va a cambiar es su vida. O sea, porque si van a instalar un geoparque, van a tener que mejorar las condiciones de salud, las condiciones de agua, que no es potable, etcétera, etcétera. Y acá lo que nos dice es, lo que no debemos perder de vista en la universidad, es que nosotros vivimos con un conocimiento teórico y que tenemos que ponerlo en diálogo con la realidad. Estamos con la práctica del sufrimiento de acá, dice. Y uno más, por favor, así no... El de la radio. Ese. Y personas menstruantes en contexto de encierro en la unidad penal de Batán número 50, nos preguntamos, ¿cuáles son nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos?
Somos un grupo de mujeres de diferentes edades, con diferentes experiencias, costumbres y hábitos. Quisiera decirle a un o una adolescente que existen muchos tipos de anticonceptivos para cuidarse y no quedar embarazada o dejar embarazada a alguien. Tenemos preservativos, pastillas, anticonceptivas, inyecciones y el chip que lo puedes usar a partir de los 13 años. Consulta a tu ginecólogo o ginecóloga. Bueno, no importa, cortalo ahí. Cortalo, gracias por favor. Le explico brevemente y cierro con esto. Ese producto que es el videoscript, ese videoscript tiene las voces de mujeres privadas de la libertad. Es muy complicado generar un producto comunicacional con personas privadas de la libertad porque hay que pedir autorización y bueno, todo lo que conlleva eso. Entonces, en el marco de un taller de comunicación que dimos, un grupo desarrolló este proyecto con una campaña de salud reproductiva y sexual al interior del servicio penitenciario de Batán en Mar del Plata y tomaron el videoscript y lo que hicieron fue tomar las voces grabadas por teléfono de las internas privadas de la libertad. Si yo hubiera utilizado actores o actoras que den ese relato, no tendría la potencia que tienen esas voces en escuchar a cada una de ellas para hacer esa campaña de salud. Con lo cual quiero decir que la comunicación tiene dos puntos centrales que vengo anunciando por ahí en todo este relato y que tiene que ver con esto que decía Jesús Martín Barbero, que es escuchar y ver con los otros. Es ver con los otros, entender con los otros, que exige dejarse tocar por los otros cuando nuestra visión ha cambiado, significa que nunca más vamos a ser los mismos. Cada vez que estamos en un territorio nos transformamos y cuando volvemos a casa ya no somos los mismos, porque depositamos, nos transformamos con estos actores y actoras sociales, con lo cual la palabra, la escucha empática, son centrales para el campo de la comunicación. Y por último, con esto quiero referirme al escenario que se está construyendo acá, porque creo que tampoco somos los que tenemos que hablar, los varones, de perspectiva de género, sí acompañar, sí somos feministas, pero sí acompañar estos procesos de lucha y de resistencia que vienen haciendo muchas compañeras, como Nicolasa. Y quiero decirte, querida amiga y compañera Nicolasa, que este escenario, todos estos estudiantes, no van a dejar que claudiques en tu lucha. Lo que se está sembrando en este Congreso es una herramienta política muy fuerte. No te vamos a soltar, te vamos a acompañar en todo este recorrido. Y quiero terminar con algo que los feminismos fueron incorporando en los últimos tiempos, en los sentidos políticos de la universidad, de qué tipo de universidad queremos tener, en los sentidos éticos de nuestras culturas y fundamentalmente también en nuestras vidas humanas. Y que habla de una de las expresiones comunicacionales más fuertes. Una es el silencio, que ya lo había nombrado, además de la palabra. La otra es el grito. A partir de ahora, querida Nicolasa, tenemos que gritar. Tenemos que gritar como lo dice la querida Catherine Walsh, que dice: grito, gritas, gritamos. Los decibeles, el eco y la resonancia van increciendo, se confunden, se comunican y se mezclan. Y se teje con otros gritos, con todos los gritos del mundo y desde abajo, incluyendo los gritos de los seres, con los gritos del agua, de los ríos, la mar y las montañas, los árboles y los pájaros, y animales con los gritos y las gritas de los ancestros y las ancestras, cuya presencia y memoria siguen vivas. Son gritos de horror, dolor y bravura, rabia e indignación, gritos en contra del proyecto guerra-muerte, pero también son gritos de, desde, con, por y para la vida, por y para el reexistir, revivir y convivir con justicia y dignidad. Si hay algo que nos han enseñado las compañeras es a vivir con justicia y dignidad. Y como decía el querido Rodolfo Walsh, nosotros tenemos que reinvertir esa frase que él plantea, que la universidad sea, que las paredes son la imprenta de los pueblos. Y tenemos que convertir a la universidad como la imprenta de los pueblos, como nos han enseñado las compañeras, para vivir con justicia y dignidad y tener un mundo cada día más justo. Muchas gracias.